Hola, bienvenidos a Perú 21 Televisión. Hoy, precisamente 28 de julio, tenemos el honor de entrevistar y de tener en esta casa a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, quizá el pensador más brillante de los últimos tiempos en términos políticos, un intelectual completo, vasto, nos acompaña hoy y nos permite trasladar sus reflexiones sobre estos 200 años que cumple la República del Perú, sus emociones sobre este país hermoso que queremos y que a veces nos cuesta y nos hace sufrir. Gracias, Mario Vargas Llosa, por aceptar esta comunicación con Perú 21. Bienvenido. Y te agradezco esa presentación tan generosa. Al contrario. Mario, leyendo tus reflexiones, tus sentidas reflexiones sobre el Perú, en esa obra extraordinaria que es El pez en el agua, una de tus tantas espléndidas obras, tú recuerdas a Ribagüero y a sus paisajes peruanos y cuentas cuando él está llegando a la pampa de Ayacucho y reflexiona sobre esa paradoja que fue la batalla emancipadora, donde el virrey La Serna tenía un ejército lleno de peruanos, totalmente al 100% de peruanos, y en cambio el ejército emancipador tenía un ejército que tenía 2/3 de argentinos y de colombianos. En esa misma anécdota tú dices que Ribagüero pensó que no habíamos sido capaces de salir del virreinato realmente, que finalmente no habíamos hecho otra cosa que convertir la República en una sombra irrisoria de lo que fue el Perú en su etapa prehispánica. Esto ocurrió, este texto escribió Ribagüero y publicó Ribagüero en 1912. Eso quiere decir que faltaban 10 años para cumplir 100, para el centenario de nuestra independencia. Han pasado 100 años más, Mario, y yo me toca preguntarte a ti, nuestro intelectual más emblemático, más representativo, ¿por qué crees que no hemos logrado realmente sobreponernos al fracaso de la República de ese primer centenario? ¿Quiénes crees que son los responsables de que no hayamos logrado esta concreción? Yo creo, Cecilia, que en esa anécdota que registra Ribagüero en Paisajes Peruanos, está clarísima la vocación internacional y latinoamericana del Perú. Es probablemente el país donde se habían concentrado más ejércitos procedentes de distintos países de América Latina. Y hay evidentemente una paradoja extraordinaria que señala Ribagüero, que en esa batalla, que es la batalla que decide la suerte de América Latina como una serie de países independientes, en el Perú se encuentren luchando en bandos distintos españoles, indios, argentinos, colombianos. Clarísimamente ahí hay una vocación internacional que el Perú ha tenido siempre, pero nunca ha sabido organizar su vida política e institucional en función de esa vocación que podríamos llamar latinoamericanista. A mí me parece que es muy importante tener presente en el caso del Perú un libro que escribió otro historiador peruano que yo leí cuando estaba todavía en San Marcos como estudiante, pero que nunca se me ha olvidado. Y ese historiador es Jorge Basadre. Y el libro, que creo que lo escribió cuando era un hombre muy joven, se llama La promesa de la vida peruana.
Y es un libro extraordinario donde hay toda una interpretación de lo que es o de lo que debía ser, sobre todo, otra vez el Perú. Jorge Basadre decía en este libro, fíjate que no lo he vuelto a leer, pero la memoria lo mantiene muy vivo, que en el Perú ha habido siempre una promesa, en el Perú de los incas, en el Perú colonial, en el Perú republicano, siempre ha habido la idea de que la promesa estaba allí y que el Perú tenía la obligación de realizarla. Y sin embargo pasaban los años, pasaban los quinquenios, los decenios, y el Perú no realizaba esa promesa. En esa promesa había la idea de América Latina, por supuesto, muy representada en la sociedad peruana. Había algo cultural que también tenía, en el caso del Perú, una vocación universal. Por una parte estaban los incas, por otra parte estaban los españoles, y con los españoles, pues, toda la cultura occidental, y por otra parte la idea de que el Perú debía jugar un papel fundamental en la alianza de los países latinoamericanos, que de alguna manera, aliándose, podían llegar a realizar, digamos, esa promesa, esa realización del Perú. A mí me impresionó muchísimo porque me pareció un libro tremendamente optimista, un ensayo que veía en el futuro del Perú la realización de esa promesa de prosperidad, de democracia, de integración con el resto de países latinoamericanos, y la idea de que siempre estaba, a pesar de las dificultades que tenía, de los problemas que enfrentaba el país, la idea de esa promesa como una idea de realización que daría al Perú y en relación, por supuesto, con América Latina, una prosperidad y una libertad que de alguna manera lo realizarían. Creo que es un ensayo que, con motivo de este bicentenario, valdría la pena volver a leer, y sobre todo los jóvenes peruanos que ven a Basadre probablemente como un historiador que pertenecía, digamos, a un pequeño mundo en el que se estudiaba profundamente el Perú, pero que no tenía muchísima repercusión en la vida diaria. Creo que es un ensayo que vale la pena volver a leer con motivo del bicentenario. De todas maneras, por supuesto, Mario, porque de alguna forma hay, en paralelo a esa promesa, una suerte de sino, a veces destructivo, en nuestra clase dirigente, por llamarla de alguna manera, porque cada vez que estamos a punto de lograr dar el salto, de lograr hacer de nuestro país, de convertir a nuestro país en una nación realmente, en el mejor sentido, en el sentido de la integración, aparece un dictador o un corrupto o un demagogo o un populista, que resume un poco de todos los anteriores, y se hace del poder con el apoyo de la mayoría de los electores. ¿Qué crees tú que nos persigue? ¿Por qué crees que nos pasa, que nos pasan cosas como estas? Yo creo que la razón fundamental es porque las instituciones no son vistas en el Perú por la sociedad en su conjunto como algo sólido y que además debe consagrar la libertad, los derechos individuales, los derechos colectivos. Creo que nosotros no percibimos las instituciones con una función de largo plazo. Al contrario, vemos en las instituciones algo muy pasajero y por eso esas instituciones son tan frágiles. Esas instituciones pues son muchas veces derribadas por los golpes de Estado, como tú has dicho, y a veces por los propios
dirigentes elegidos en buena lid y que sin embargo a la hora de asumir el poder pues no responden a lo que esperábamos de ellos. Creo que esas instituciones son muy importantes en un país que quiere la libertad. Creo que esas instituciones son la única garantía de que vamos a tener una libertad que va a seguir, sean quienes sean los gobernantes del país. Sin embargo, pues la vida política peruana es una vida muy precaria, y creo que por eso el grueso de los peruanos no tiene fe en sus instituciones. Y sin embargo, esas instituciones son absolutamente indispensables. El poder judicial, por ejemplo, es algo absolutamente fundamental. El poder legislativo, sin ninguna duda. El poder, digamos, que resulta de nuestras elecciones, y nuestras elecciones pues llevan a ciertas personas que muchas veces no están a la altura de la responsabilidad que colocamos en ellas. Creo que, digamos, no debemos ser pesimistas, pero claramente las instituciones tienen una importancia fundamental y que desgraciadamente nuestro país no les ha conferido, ¿no? Decías, los políticos la mayoría de las veces no están a la altura de las circunstancias y de verdad yo tengo la sensación, por supuesto, en realidad te lo pregunto a ti, que nuestras taras están como resumidas en ese sector hace ya demasiado tiempo. Y entonces tenemos constantemente una suerte de alternancia entre nuestros mayores defectos, entre los defectos más profundos de los peruanos, que son el racismo y la indiferencia por un lado, y el resentimiento y la envidia por el otro. ¿Cuánto crees que tienen que ver esas taras? ¿Cuán impregnadas están? Esas taras que desde luego forman parte de la realidad peruana, están presentes, por desgracia, en toda América Latina, y saliendo de América Latina yo te diría que el racismo, por ejemplo, está muy extendido, aunque muy disimulado, por ejemplo, en Europa Occidental. Pero el racismo es una tara del que no está libre ningún país, desafortunadamente, y que siempre los países tienden a marginar, a aislar y a cercar con prejuicios de distinta índole a esas minorías que son las víctimas del racismo. Si hay un país en el que el racismo es completamente absurdo, es el Perú. En el Perú pues tenemos prácticamente representadas todas las razas, tenemos los indios, tenemos los blancos, tenemos los sectores intermedios que son infinitos, al extremo de que durante la colonia había incluso un sector de peruanos a los que llamaban los no te entiendo, porque simplemente había tal mezcla y colusión de razas entre ellos que simplemente era difícil descubrir los orígenes. Entonces, si hay un país que representa justamente la negación del prejuicio racial, es el Perú. El Perú, pues, están representadas prácticamente todas las razas, y todas las razas tienen una presencia y tienen algo que aportar a esa promesa de la vida peruana, según el vocabulario de Jorge Basadre, a esa promesa que el Perú en algún momento debe realizar, debe materializar, ¿no? Claro, pero por otro lado, el resentimiento frente a ese racismo no ha dejado que nuestra sociedad, que incluso nuestros intelectuales, un sector de nuestros intelectuales, puedan terminar de acercarse y podamos construir la República y la promesa de la que estás hablándonos. Bueno, pues eso es verdad, Cecilia, pero yo creo que en gran parte
se debe eso a las grandes diferencias económicas que marcan la vida peruana. Esas diferencias son enormes, en gran parte porque hay un sector y muy grande de peruanos que tiene la impresión de tener un techo sobre sus cabezas que no puede traspasar, que no puede alcanzar. En el campo de la educación, por ejemplo, la educación pues está muy compartimentada en el Perú, y si tú perteneces a cierto sector social, pues con gran dificultad llegas a una universidad y con gran dificultad llegas a las mejores universidades, que son las que preparan a los mejores cuadros. Y entonces, claro, todo eso crea un gran resentimiento, un sentimiento de frustración, de fracaso, de cólera, que eso, a medida que se vaya perfeccionando la realidad peruana y vaya permitiendo, digamos, que haya mayor integración social, pues irá disminuyendo, y las obligaciones de las nuevas generaciones están justamente en acabar de una vez por todas con los prejuicios que limitan tremendamente el acceso de muchos peruanos a las mejores fuentes de educación, de profesionalidad, y de acceso también, por supuesto, a buenos salarios y al éxito económico, ¿no? Tú eres optimista, Mario. Te siento optimista realmente, y eso me hace sentir muy bien, porque no estamos viviendo buenos días, buenos tiempos en este momento en nuestro país. No, desgraciadamente no, Cecilia. Yo creo que nosotros estamos viviendo un periodo muy difícil y que probablemente pues tardará algún tiempo todavía en aclararse, en esclarecerse. Lo importante es que la realidad peruana acepte que la libertad es un hecho absolutamente fundamental en nuestra historia, que hoy día sin libertad los países están destinados a fracasar, y que por lo tanto la precaria libertad que tenemos es algo que tenemos que defender de una manera enérgica. Y sobre todo quienes tienen cargos importantes como resultado de estas últimas elecciones. Quienes tienen cargos importantes deben defender la libertad, porque sin la libertad no hay progreso posible. Esta es una realidad de nuestro tiempo, que cualquiera que no esté cegado, cualquiera que no tenga, digamos, una ideología que sea muy estrecha y muy fanática, podría reconocer. La libertad es un hecho absolutamente fundamental. Debemos preservar la libertad de prensa, por supuesto, la libertad de comercio, la libertad que permite integrarse al resto del mundo. Y creo que es absolutamente fundamental que los peruanos defiendan, cualquiera que sean sus ideas políticas, pero que defiendan esa libertad, porque sin ella solo hay fracaso y empobrecimiento. Hablemos de las ideas del siglo XX y las que ahora empezamos a debatir en el siglo XXI. Yo diría que la primera parte del siglo XX, pues ocurrieron en el Perú movimientos culturales y políticos muy interesantes. En lo cultural, por ejemplo, el indigenismo fue fundamental, pero en lo político, pues tuvimos a Aya de la Torre, que funde el APRA, a José Carlos Mariátegui, que publica Los 7 ensayos de la realidad peruana, a Víctor Andrés Belaúnde, ¿verdad? Y ellos marcan con su pensamiento, que son distintos y que tienen mucho de genuino, esa parte de nuestra vida política, de nuestras ideas y nuestras ideologías que se debaten en el Perú. Pero en los años 80 llegas tú con las ideas liberales. Tú traes al Perú las ideas liberales. ¿Cuánto reconoces en el progreso económico que ha tenido nuestro país en los últimos años, de tus ideas, de tu propuesta, de lo que tú nos trajiste al Perú? Mira, Cecilia, yo pienso que
el liberalismo nunca ha funcionado de una manera integral en nuestro país. Y por eso el Perú sigue siendo, en muchos sentidos y para muchísimos peruanos, un país pobre, un país sin facilidades para acceder a mejores niveles de vida. Y sin embargo, la realidad es que el Perú ha progresado mucho estos años, teniendo, como ha tenido, simples políticas liberales de manera muy limitada y muy constreñida. Es verdad que ha habido libertad de comercio, por ejemplo, eso sí, y eso ha traído la creación de puestos de trabajo y la elevación de los niveles de vida de los sectores más desafortunados, pero ha sido tremendamente insuficiente en relación con la realidad peruana y con las necesidades de esa realidad. Tú mencionabas el caso de figuras importantes. Pues mira, yo creo que hay dos generaciones que se van prácticamente articulando en una sola, y son esas figuras que representan, por ejemplo, José de la Riva Agüero, Luis E. Valcárcel, historiadores como Jorge Basadre, como Raúl Porras Barrenechea, a las que están vinculados también distintos intelectuales de provincias, que buscan desde distintos puntos de vista ideológicos, pero a través del rigor, a través del estudio, cómo integrar el Perú, cómo convertir al Perú en un país moderno y próspero, en el cual nadie se sienta disminuido o marginado, porque el acceso al progreso, a la riqueza, será el patrimonio de todos los peruanos. Pues mira, yo creo que esa generación es una generación que marcó, tanto que tenemos que volver a ella una y otra vez, como en el caso de este ensayo de Jorge Basadre, porque ellos sentaron las bases de una cultura en la que nosotros podemos, por una parte, sentir que somos universales y al mismo tiempo sentir que somos profundamente peruanos. Una cultura hecha de tanto de proyectos que nacen de nosotros mismos como de proyectos que atraemos hacia el Perú, convencidos como estaban esos extraordinarios intelectuales, de que sin la universalidad, sin que hubiera un desborde de las fronteras, un país no podía progresar. Yo creo que esa es una realidad de nuestro tiempo. Ahora es mucho más visible que antaño, cuando esas generaciones de historiadores lo vieron así, pero es clarísimamente evidente que en nuestro día un país no puede aislarse, no puede estar separado de los otros, y que es absolutamente fundamental que haya un intercambio constante de ideas, de comercios, por supuesto, de dineros entre el Perú y el resto del mundo, si el Perú quiere realmente progresar, ¿no? Claro. ¿Por qué crees que calan en las ideas liberales en lo económico, pero no en lo político y en lo social? ¿Por qué de pronto, a pesar de el éxito que ha tenido, en los indicadores lo demuestran, el libre mercado, el comercio, la libertad comercial para nuestro país, de pronto volvemos, retrocedemos y el medio Perú vota por una propuesta como la del actual electo presidente Pedro Castillo, que es una propuesta más bien a la inversa de todo lo que significa democracia y libertad? ¿Por qué no podemos Cecilia, yo creo que es asimilar eso? simplemente por desinformación.
Hay una gran desinformación en el Perú, como en todo el mundo subdesarrollado, y entonces hay muchos peruanos que no saben cuál es la realidad de nuestro tiempo. La realidad de nuestro tiempo es que los países que han progresado verdaderamente son los países democráticos, son los países que son libres, y los países que no han progresado, los países que han retrocedido, los países que se han perjudicado tremendamente por razones ideológicas, son los países que han rechazado la libertad e introducido, por ejemplo, en su vida económica el estatismo. El estatismo no ha tenido éxito en ninguna parte. Lo que estamos viendo en Cuba, lo que hemos visto en Venezuela, de una manera realmente trágica, que millones de personas se echaban a caminar por las carreteras para no morirse de hambre. ¿Eso a qué se debía? Venezuela es uno de los países más ricos, no solo de América Latina, sino del mundo, a una política completamente equivocada, una política estatista, una política que ha convertido el país en una factoría dirigida por el Estado y que ha llevado, como ha llevado a todos los países que eligieron este modelo, a su ruina económica y al desorden político tremendo que nosotros vemos, por ejemplo, en Venezuela y que estamos viendo en estos días en Cuba, donde la gente desesperada por la falta de vacunas, por la falta de trabajo, por la falta de alimentos, pues se ha echado a la calle a protestar. Creo que esto es muy importante, estar en contacto con el resto del mundo y saber cuáles son los países que han tenido éxito desde el punto de vista económico. Son los países democráticos, son los países libres. Mientras más libertad hay en un país, mayores son las posibilidades de éxito comercial y de éxito político. Entonces, creo que en el caso del Perú, pues lo que tú llamabas ese resentimiento y lo que yo llamaría la frustración de muchísimos peruanos, los ha llevado a buscar dentro de las posibles ideologías la que está menos ceñida, dedicada a tener éxito, es decir, la ideología estatista, la ideología socialista, la ideología comunista, que solo ha servido para atrasar y retroceder a los países que la eligieron. ¿Por qué la China se convirtió en un capitalismo de amiguetes, por ejemplo? ¿Por qué la URSS desapareció y Rusia es hoy día también un país de capitalistas amiguetes? Pues porque el sistema socialista fracasó en esos países y fracasó de una manera flagrante, de una manera terminante, tanto que llevó a esos países a dar un vuelco absolutamente radical, eligiendo la libertad a medias, y esa libertad a medias es una libertad que de todas maneras va a crear grandes obstáculos para el desarrollo o progreso de esos países. Los países verdaderamente que han progresado y que han conseguido cambiar la realidad social del país son los países libres, aquellos países donde existe una legalidad que garantiza la libertad por encima o por debajo de quienes estén gobernando ese país. Creo que ese es el modelo que tendría que seguir el Perú y por el que votarían la inmensa mayoría de peruanos si estuvieran suficientemente informados al respecto. Exacto. Es la información, esa llave, ¿no es cierto?, que nos puede abrir la puerta. Por eso es tan importante preservar la libertad de prensa, la libertad de expresión en tiempos en los que duda. asoma el nacionalismo. Si desaparece la libertad de prensa, desaparece simplemente la libertad. La mejor garantía de que existe libertad es ver que existe una prensa, existen unos programas de radio y unos programas de televisión donde se expresan todas las ideas y las ideas contradictorias, porque es precisamente esa libertad la que garantiza el progreso de un país.
¿Y cómo debe reaccionar la prensa peruana ante una amenaza como la que vive ahora? Por ejemplo, hay una suerte de regreso a las ideas nacionalistas, hay una xenofobia que se transmite, los políticos a través de ciertos medios de comunicación transmiten rechazo a los venezolanos que están viviendo en el Perú, a la voluntad que ha expresado el partido de gobierno y el propio presidente de cambiar la Constitución, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos no cree que sea prioritario un cambio constitucional, sino más bien atender la pandemia, el desempleo, la reactivación económica. ¿Qué debería hacer la prensa? Tú has sido periodista, eres también yo creo periodista. que la Constitución es absolutamente clara al respecto. Una Constitución no puede ser cambiada, no puede ser sustituida, sino de acuerdo al propio modelo que la propia Constitución establece. De tal manera que la idea del nuevo presidente del Perú de constituir una academia, una asamblea constituyente, es simplemente anticonstitucional. Y el Perú no debe de ninguna manera adoptar medidas anticonstitucionales, precisamente si lo que queremos es preservar la legalidad. Yo tengo la impresión de que si se consultara a la inmensa mayoría de peruanos una vez más, ellos estarían por preservar el derecho constitucional establecido por nuestra propia Constitución, de que no se puede constituir ninguna asamblea constituyente al margen de la Constitución. Y quien actúa al margen de la Constitución se pone fuera de la ley. Y ponerse fuera de la ley en un país democrático es quizá la más alta traición que se comete a esa legalidad, ¿no? Así es. Y esperamos que así lo entiendan las nuevas autoridades, las autoridades que inician el Bicentenario. Pero quisiera ahora hablar contigo, Mario, sobre tu relación con el Perú. Tú has dicho a veces, has tenido frases que son realmente impactantes. Has dicho en algún momento que tienes con el Perú una relación adúltera. Has dicho también que para ti el Perú es una enfermedad incurable. Explícanos esas frases impactantes sobre tu relación con el Perú. Bueno, mira, Cecilia, cuando yo era joven, creo que las cosas han cambiado mucho desde entonces y que hoy día para un joven peruano que tiene una vocación literaria es posible realizarla gracias a la multiplicación de librerías, a la aparición de editoriales, al trabajo periodístico que cada vez más, digamos, incorpora el hecho cultural, el hecho literario en sus columnas. Pero cuando yo era joven, el Perú era un país con muy pocas librerías y prácticamente sin ninguna editorial. Entonces, un joven peruano con una vocación literaria pues sentía una especie de incompatibilidad total con el medio social en el que estaba. ¿Cómo ganar su vida siendo escritor si nadie leía o muy poca gente leía en el Perú? Creo que esas cosas han cambiado y que hoy en día, con la multiplicación de librerías, con la aparición de editoriales, con la importancia que dan a la vida cultural las publicaciones, pues los jóvenes que tienen una vocación literaria, y de hecho muchos jóvenes tienen una vocación literaria y sobreviven, ¿ah? Pero digamos hace 20 o 30 o 40 años, cuando yo era joven, pues no ocurría así, y entonces tú sentías una especie de incompatibilidad enorme con el propio país. Por eso yo soñaba con salir del Perú, con llegar a Francia, tenía la ingenuidad de pensar que simplemente en Francia, respirando la que un escritor chileno llamaba la respireta parisina, uno se volvía escritor. Pero bueno, la verdad es que yo me convertí en escritor viviendo en París, y nunca he dejado, digamos, de vincularme con el Perú. Siempre he estado muy vinculado a mi país, entre otras cosas porque el castellano en el que yo escribo es el peruano, si se puede utilizar esta fórmula, y por otra parte porque, digamos,
en el Perú ha habido siempre la amenaza de un golpe militar y creo que esa ha sido la gran desgracia de nuestro país. Creo que la idea de que el ejército, que es una fuerza puramente defensiva, tome el poder y provoque los estragos que nosotros sabemos que han progresado en el Perú, pues me alejaba mucho del Perú. Creo que, digamos, es una realidad que no está hoy día activa, que afortunadamente el ejército se mantiene al margen de la vida política, pero es muy importante que la vida política no se mantenga al margen de la libertad y de la legalidad. Creo que es absolutamente fundamental que los peruanos defiendan la libertad y defiendan la legalidad, porque sin ellas nosotros jamás progresaríamos. Y la prueba está al alcance de nuestras informaciones. ¿Qué países han progresado al margen de la libertad y de la legalidad? Ninguno. La realidad es hoy en día que los países más prósperos de la Tierra son los países más libres, los países que han conseguido introducir, digamos, la libertad en todas las instituciones y la vida misma del país. Creo que ese es el ideal que hay que alcanzar y que, por ejemplo, he leído esta mañana en una revista que es muy seria, que han salido 17,000 millones de dólares del Perú ante la incertidumbre sobre lo que podría pasar. Bueno, pues un gobierno responsable, ¿qué tiene que hacer frente al drama de esa fuga de esos 17,000 millones de dólares? Tiene que agenciarse por todos los medios posibles para que esos 17,000 millones de dólares vuelvan al Perú. Es absolutamente fundamental porque sin esos 17,000 millones de dólares, ¿cómo podría progresar la industria nacional? ¿Cómo podría el comercio atraer a inversores extranjeros que necesitamos de una manera indispensable y queremos desarrollar nuestras potencialidades? Bueno, pues eso, creo que el futuro gobierno tiene que ser consciente de la problemática que significaría para el Perú si esos 17,000 millones de dólares y todos los que saldrían desde entonces, pues no regresan a nuestro país. Y bueno, digamos, dicen que no hay nada más cobarde que $1,000,000, que $1,000,000 cuando ve una amenaza inmediatamente escapa. Pues lo importante para este gobierno es que no haya amenazas, que al contrario haya seguridades, que poco a poco los empresarios que han huido vuelvan a nuestro país, porque la contribución de ellos es absolutamente fundamental si nosotros queremos progresar y que nuestras industrias se desarrollen. Exactamente. Mario, tú detestas los nacionalismos y nunca, me parece haber leído en algún momento, dijiste que tú habías sido nacionalista por única vez en tu vida cuando eras muy niño y vivías en Bolivia. Y entonces mirabas al Perú como una ensoñación, precisamente porque tu familia te educaba en esas emociones, pero que seguramente fue ese el único momento en el que fuiste nacionalista. Tenemos que enfrentar esas ideas ahora con mucho más ahínco aquí en nuestro país. ¿Cómo se enfrenta y a partir de qué tipo de líderes se pueden enfrentar en discusiones, en debates, a partir de la prensa, este tipo de ideas? Porque no hay líderes articulando en esa dirección, no por lo menos los líderes que necesitamos. Pues mira, Cecilia, yo creo que es absolutamente fundamental que el nacionalismo desaparezca de la realidad peruana y de todas las realidades donde tiene alguna forma de asiento. El nacionalismo es absolutamente anacrónico, el nacionalismo es incompatible con la realidad de nuestro tiempo, una realidad en la que vemos cómo los países se juntan. Por ejemplo, yo vivo en España, que forma parte de la Comunidad Europea, están haciendo una gran nación que va a ser la Europa del futuro,
Y la única manera de que la Europa del futuro esté presente en ese futuro que se van a repartir Estados Unidos y China, por ejemplo, ¿cómo sería compatible el nacionalismo con la formación de estas grandes entidades multinacionales que aspiran en el futuro a formar parte, digamos, de esa sociedad que será multipolar, ¿no? Es incompatible. El nacionalismo es una excrescencia que nace el siglo XVIII y que ha llenado el mundo de cadáveres. No tiene sentido en esta época, en la época del siglo en el que estamos, que una doctrina que es tan absolutamente anticuada, tan absurda, que ha provocado tantas guerras y que ha dejado tantos muertos, prevalezca. América Latina debió ser un solo país. Ese fue el gran sueño de Bolívar. Hay que decir que es un sueño que Bolívar materializó recortando al Perú, quitándole el Ecuador, quitándole Bolivia. Muy bien, pues ya ocurrió y el Perú no lo lamenta. Pero lo que sí sería absolutamente fundamental que haya una comunicación que sea al mismo tiempo cultural, que política y que económica entre los países latinoamericanos. Si no nos unimos, la carrera del futuro la tenemos perdida. En cambio, si nos unimos con los enormes recursos potenciales que hay en toda América Latina, si conseguimos vencer los nacionalismos e integrarnos, el Perú sería parte de una América Latina que prosperaría extraordinariamente y de alguna manera estaría presente en ese futuro de grandes comunidades internacionales en las que América Latina podría desempeñar un papel de primer orden. Mario, estamos celebrando 200 años de vida republicana, 200 años de peruanidad. Y yo te tengo que decir que fue muy conmovedor y muy esperanzador escucharte decir en Nueva York, cuando acababas de recibir el premio Nobel, que tú eres, voy a citarte exactamente, tú dijiste, el Perú soy yo, aunque a algunos peruanos no les guste, yo soy el Perú. Explícanos, háblanos de esa existencia, de ese ser que te ha permitido ser el gran, maravilloso y noble escritor que eres, que casi te vuelve político, que casi te convierte en político y que te ha hecho ese tenaz luchador por la libertad que tanto admiramos. Bueno, Cecilia, tú sabes que en realidad en una época determinada, pues a mí quisieron quitarme la nacionalidad peruana. Y hubo un general que siempre lo recuerdo, que dijo que yo era un peruano por un simple accidente de la geografía, ¿no? Ese general está ahora preso cumpliendo una larguísima condena. Pues a mí me irritó tremendamente que por vivir en el extranjero no me consideraran un peruano digno. Eso es completamente absurdo. No hay ninguna razón por la que Vallejo no sea un gran escritor peruano, un gran poeta peruano, a pesar de haber vivido pues tantos años en el extranjero y de estar enterrado en el extranjero. Creo que uno es del país que uno elige, ¿ah? Y yo elegí el Perú en un momento dado, porque además he escrito constantemente sobre el Perú y nada de la problemática peruana me es ajena, ¿no? La verdad que sigo y persigo de una manera muy intensa la realidad peruana, al mismo tiempo que por razones diversas pues he vivido en el extranjero. Pero claramente mi obra en gran parte está situada en el Perú y las novelas y ensayos míos que no están situados en el Perú están hechos desde una perspectiva peruana. Y eso es lo único que yo pido que me reconozcan, ¿no?
el hecho del premio Nobel, pues a mí me alegró muchísimo, y entre otras cosas me alegró porque era un homenaje y un reconocimiento al Perú, a las letras peruanas, a la cultura del Perú, aunque desde luego ni me envanezco por esto, y sé que lo fundamental para un escritor es escribir, que no hay premio que valgan, que al enfrentarse al papel desierto, sin imágenes, allí lo que cuenta es simplemente la imaginación, la sensibilidad y por supuesto la cultura que uno tenga. Creo que el Perú es un país que en los últimos años le ha ido bastante bien. Digamos, ahora enfrenta una situación difícil, una situación que esperemos sea superable, y que de todas maneras el Perú no le ha ido mal. El Perú desde el punto de vista económico no le ha ido mal. Ha progresado considerablemente estos últimos años, aunque podría haber progresado mucho más. La política ha sido uno de los grandes obstáculos para que el Perú progrese. Y por eso creo que es muy importante tener presente que la política debe tender a acercar a las gentes y no a separarlas, y sobre todo a no sembrar el odio entre los peruanos. En estos últimos días y en estas últimas semanas hemos visto la presencia del odio en las calles del Perú. Eso es malo, eso solo puede traernos desgracias, eso solo puede traernos empobrecimiento, eso solo puede crispar más la situación del país. Y por eso creo que es muy importante que todos los peruanos hagan cierto tipo de concesiones para poder seguir siendo libres, para que exista una libertad de prensa en el Perú, para que los empresarios, que son fundamentalmente el origen del trabajo que existe en nuestro país, se sientan seguros y que hagan regresar esos 17,000 millones de dólares que han salido del Perú por la tremenda inseguridad que ha habido en estos días. Creo que los nuevos gobernantes, si son responsables, deben dar garantías de eficiencia, de solidaridad, y de no proceder arbitrariamente para que esos empresarios que han sacado su dinero lo regresen al Perú. Porque nosotros necesitamos fundamentalmente, para poder en valor las riquezas que tenemos, los capitales extranjeros. Y los capitales extranjeros en estos momentos están huyendo del Perú. Hay una inseguridad que rodea el Perú que los gobernantes responsables deben tratar de eliminar, deben tratar de evitar y devolverle al Perú la simpatía, la cercanía que despertaba en el mundo en los años pasados y que ha traído tantos beneficios desde el punto de vista económico a la realidad peruana, ¿no? Exactamente. Mario, mirando en retrospectiva, ¿a qué peruanos admiras? Y mirando más cerca, mirando tu vida en el Perú, ¿a qué peruanos extrañas? Bueno, pues yo creo que hay muchísimos peruanos admirables. Entre ellos yo creo esa generación constituida por Jorge Basadre, por Víctor Andrés Belaúnde, por Porras Barrenechea, antes por Ribagüero, por Luis Evalcárcel, porque es una generación que creó toda una visión del Perú a través de sus estudios. Mariátegui, desde luego, formaba parte también de esa generación, aunque no los frecuentaba a sus colegas Pero creo que allí se constituyó realmente las bases de un Perú que luego los futuros historiadores descuidaron. Pero si nosotros queremos volver, digamos, a esas fuentes, ¿a dónde nos dirigimos? Y nos dirigimos fundamentalmente a esa generación que fue una generación absolutamente ejemplar, porque carecía de medios y carecía de estímulos, y sin embargo
fueron capaces de dejar obras tan importantes como las de Basadre, como las de Porras Barrenechea, como las de Ribagüero, o las de Luis de Valcárcer y Mariátegui, que nosotros volvemos a ellas como a puntos de referencia fundamentales para saber qué cosa es nuestro país y a dónde debe llegar nuestro país. Creo que es muy importante tener presente a esa generación, que era una generación de distintas ideologías, por supuesto. Había conservadores como Ribagüero, había progresistas como Mariátegui, pero todos ellos no eran incompatibles entre sí. Nosotros, para leer a Mariátegui, para leer a Ribagüero, descubrimos de pronto que pese a sus grandes distancias ideológicas, formaban un común denominador dentro del cual aparecía el Perú que nosotros queríamos salvar. Creo que esa generación es una generación a la que hay que recordar en este año del Bicentenario, porque dentro de los nuevos peruanos ha habido, claro, poetas, escritores muy importantes, pero probablemente ninguna generación intelectual que esté a la altura de lo que ellos sembraron, ¿no? De acuerdo. ¿Y a quiénes extrañas? Ya hablando de tu corazón en el Perú. Bueno, mira, yo soy un peruano que es sobre todo arequipeño, ¿no? Porque no solo porque nací en Arequipa, sino porque los años de exilio de la familia Llosa fueron años en los que la familia Llosa se llevó consigo Arequipa. Y entonces, aunque yo viví en Cochabamba 10 años, la verdad es que viví en Arequipa, gracias a mi familia, mis abuelos, mis tíos. El recuerdo de Arequipa estaba tan vivo en esa ciudad de Cochabamba donde vivíamos, que yo tengo la impresión de haber crecido en Arequipa, hablando del Boulevard Parra, hablando pues de Porongoche, hablando de las costumbres de los jóvenes entonces, y el paisaje arequipeño, de los volcanes de Arequipa, que era un tema de frecuente conversación, y de las personas además que tenían que ver con Arequipa y que la familia siempre recordaba. De tal manera que yo, pues que no he vivido nunca en Arequipa, pero he estado sí muchas veces, siempre me he sentido un peruano arequipeño, muy peruano, por supuesto, pero también muy arequipeño, porque la introducción al Perú fue para mí Arequipa, de la que recuerdo yo cuando tenía pues 6 o 7 años, que me llevó mi madre por primera vez un congreso eucarístico donde hablaba Víctor Andrés Belaúnde, con el fuego con el que él hablaba, y que conocía a Arequipa por fin, y sin embargo yo confrontaba las ideas que tenía con la realidad que veía, y las cosas pues no eran tan diferentes unas de otras, ¿no? Entonces nos perteneces a los arequipeños y también a los peruanos. ¿Te gusta Arequipa, te gusta Piura y te gusta Lima? ¿Qué te gusta de Lima? Pues sí, claro, porque en Lima he vivido toda mi adolescencia, estudié en la Universidad de San Marcos, estuve allí en el Colegio Militar Leoncio Prado, que fue para mí, digamos, una experiencia absolutamente fundamental, porque allí conocí yo realmente el Perú. Yo viví en Miraflores, era un mundo muy pequeñito, y la realidad es que no teníamos una idea de lo que era el Perú hasta que yo entré al Colegio Militar Leoncio Prado, y allí sí, allí había peruanos que procedían de todas las infinitas clases, regiones del Perú. Fue para mí una experiencia absolutamente fundamental. No diré que grata, porque fue bastante ingrata. El ansia ese de libertad que siempre he tenido, pues ahí con el internado se veía como frenado. Pero fue una manera de conocer el Perú, de conocer todas las clases, las razas sociales que constituían la realidad peruana.
Y bueno, ocurrió también en los años en que estuve en San Marcos. En San Marcos también para mí fue una clase de peruanidad cada día. Allí todavía había grandes profesores que, no por el sueldo, sino por el prestigio de San Marcos, enseñaban allí, como Jorge Basadre, como Raúl Porras Barrenechea, como Luis Valcárcel, como Mariano Iberico, por ejemplo, que enseñaba filosofía en San Marcos. San Marcos era un reducto, en primer lugar, muy rebelde, siempre hizo oposición a la dictadura de Odría, y yo era pues muy antiodrista, y por otra parte, digamos, tenía un alto nivel intelectual, de tal manera que esa experiencia para mí ha sido una manera profunda de conocer el Perú profundo, ¿no? El Perú diverso, el Perú múltiple, ese Perú, bueno, que alimenta siempre a la literatura que yo escribo, ¿no? Y que amas y que a veces te irrita y que a veces te angustia y que por supuesto añoras. Ese es el Perú. El Perú que cumple 200 Así es, años. efectivamente. Así es. El Perú que a ratos me irrita y que a ratos me enternece, que a ratos pues es profundamente atractivo y que a ratos es más bien profundamente rechazable. Sí, es el Perú forma parte de mi realidad cotidiana y todo lo que escribo está escrito siempre desde una perspectiva peruana, aunque ocurra en otros lugares, pero la visión es la que tendría un peruano de esa realidad, ¿no? Exactamente. Y eres un peruano universal y has llevado el nombre del Perú al universo, donde y a todos pues los idiomas muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Ojalá me comprendieran todos los peruanos como me comprendes tú. Yo te comprendo y te admiro mucho, Mario, y te agradezco profundamente esta conversación larga, te agradezco la paciencia. Nada. Ha sido muy grato conversar contigo y además sobre el tema que es inevitable entre dos peruanos, que es el Perú, ¿no? Exactamente. Un gran abrazo y feliz 28, Mario, querido. Pues nada, feliz 28 también y un abrazo muy fuerte para ti y espero que nos veamos pronto. Yo también, un gran cariño.